Siempre es un gusto estar acá con ustedes. La verdad es bendición. De algunos meses para atrás yo he estado con la inquietud muy fuerte de volver a retomar muchas de las doctrinas básicas que creemos, porque creo que a veces veo que un mal fundamento hace que nosotros tengamos una vida cristiana débil. Y la gente por eso anda luego cambiando y variando de lugar en lugar. Y sobre todo ahora con tanta información a la cual tenemos acceso por medio de redes sociales, por medios, simplemente por meterse al internet. Y hay cosas muy, muy buenas y cosas terribles, que más vale que ni siquiera... Y nada más porque digan el nombre del Señor no quiere decir que están bien. Y ese es el problema. Y yo siempre saco así como tarjeta amarilla, a que tengan cuidado lo que ven en la televisión, entiéndase enlace, y saco tarjeta amarilla a lo que compran en las llamadas librerías cristianas. Porque hay cosas muy extrañas que son pensamientos de los hombres y que se venden en el nombre del Señor. Así, hermano, ¿qué comiste? No comí gallo ni estuve enojado con nadie. Pero simplemente hay que tener cuidado. ¿Están de acuerdo? Hay que tener cuidado. Y más que nunca, yo recomiendo que escuchen la voz de su pastor. Como digo yo, buena oportunidad para decir amén. Amén. O sea, en serio, porque yo creo que su pastor y ustedes están fundamentados en buena doctrina. Pero hay muchos aires. La Biblia dice que como todo viento de doctrina. Y hay hermanitos que nomás andan así, como veletas, ya no saben para dónde jalar. Y pues locuras hay en todos lados, en el zoológico de Cristo. ¿Ok? Yo les quiero hablar entre las cosas que han estado en mi corazón es enseñar y retomar el tema básico de la salvación. Y palabras como la justificación, como lo que es propiciación, lo que es redención, lo que es glorificación, lo que es santificación, lo que es reconciliación, lo que es regeneración. Y uno dice, ¿y qué son todas esas palabras? Pues para Dios, como la salvación Él la inicia, todas estas cosas conllevan lo que el Señor trataba de hacer con nosotros. Para nosotros tenemos que ponerlas como en pequeños compartimentos para poderlas entender, porque no es tan fácil entender todas estas cosas que el Señor hizo por nosotros en la cruz, y por lo tanto pueden ser desvirtuadas. Entonces yo quiero esta mañana, o esta tarde ya, empezar con la primera, que es la justificación. ¿Qué significa ser justificados? Y leemos en Romanos capítulo 5, verso 1, que justificados somos pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Pero quisiera darles la definición y repetirla para que quede en sus corazones grabada. Y yo sé que son cosas que ya oyeron, no estoy aquí hablando de cosas que no hayan escuchado antes, pero yo creo que vale la pena repasarlas y a lo mejor verlas con otra luz. Y justificación es el acto, y ese es Romanos 5.1. ¿Ya lo vieron? Ok, ahora les quiero dar la definición. Justificación es el acto legal donde Dios declara al pecador como inocente de su pecado. Y lo que yo quiero, ¿cuántos trajeron su imaginación? ¿O la dejaron en la almohada todavía? No, ya hace muchas horas que se despertó. O sea, quiero que piensen en una corte donde está el juez, que es el Señor, y declara sobre nosotros los hombres, el pecador. Es el acto legal donde Dios declara al pecador como inocente de su pecado. No es que ahora el pecador esté libre del pecado, sino que es declarado libre. Esta declaración de justicia es el ser justificado delante de Dios y está basado solamente en el derramamiento de la sangre de Jesús. ¿Ok? Más para que tengan ustedes eso en la mente. Y ahora vamos a entrar en el tema de la justificación
Y si nosotros enseñamos la justificación correctamente, todo mérito humano no hay lugar para él. No existe, porque cuando se enseña correctamente la justificación, quien merece el mérito, quien merece el total y absoluto crédito, solamente es Jesús. No es nada que dependa de nosotros. Tú fuiste salvo por una decisión de Dios. Otra vez, escúchame bien. Tú fuiste salvo por una decisión de Dios. Tú no decidiste ser salvo, Él decidió hacerte salvo. Él te buscó, Él te alcanzó, Él se reveló, Él te dio la fe y Él lo hizo. O sea, si alguien piensa que tú decidiste ser salvo, no sé qué tienes en la cabeza. Le estás robando la gloria a Dios. Yo puedo recordar el día 25 de noviembre de 1973 a las 9:40 de la noche, cuando Dios decidió revelarse a mi vida. Yo no lo planeé, era domingo, yo no lo planeé. Yo no dije, ay, qué padre hoy ser salvo, no. Simplemente ese día Dios dijo, a este le toca. Y yo te pregunto, si yo me hubiera visto, yo no me hubiera escogido. Y a lo mejor no te hubiera escogido a ti. Y a este cuate no menos, a este Manuelito menos, no lo pero a ese es Dios. Dios dice, yo lo quiero salvar a este. Cuando uno entiende apropiadamente la salvación, entiende que es Dios quien lo inicia, lo termina, lo continúa y lo va a llevar a consumación. No depende de ti, depende de Él. Hay gente que dice que depende de uno. Esos son los problemas que nos metemos. Vamos a Juan 17:4, por favor. ¿Qué es la justificación? Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí cuando hablamos es que la salvación es la obra de Dios consumada a través de la acción de Jesús en la cruz, resucitando y venciendo la muerte. Es la obra, una obra. Eso es muy importante. La obra de Dios. Escuchen el singular. Luego leemos Juan 6, por favor, 28 y 29. He acabado la obra. La obra. Dice entonces, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Le preguntan, ¿qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, verso 29, esta es la obra de Dios, la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer. La salvación es creer en la obra, no es nosotros hacer obras, es Él, el creer en la obra que Él hizo, en la obra que el Padre dio, creer en el proyecto y la idea de Dios, porque hermanos, la salvación es el plan y la idea de Dios. Cuando el hombre cae, Dios es el que lo viene a buscar. Y Dios anda buscando todavía muchas personas que va a salvar. Y si tú estás aquí por primera vez, por alguna razón estás aquí porque Dios quiere hacer algo contigo. Ahora, para poder entender un poquito de esto de cómo es uno justificado y cómo uno es declarado, uno tiene que entender el aspecto del carácter de Dios. Y empezamos con que Dios es un Dios santo. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es santo? Y es algo irrefutable que en su naturaleza está separado de toda tiniebla. En Dios no hay tinieblas, Él es luz. Dice la Biblia, yo soy la luz. Es más, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y luego nos hace a nosotros luz. Él es la luz, en Él no hay tinieblas, en Él no hay una huella de tinieblas. Y con esa forma de cómo es Dios, Dios crea un mundo de tiempo y espacio, coloca al hombre, le hace soberano sobre su creación. Le da mandamientos o un mandamiento que lo va a mantener en vida mientras él obedezca, pero el hombre decide desobedecer y se encuentra como una criatura rebelde, caída, que después de que cae, el hombre encontrándose ya desnudo, habiendo perdido esa relación con el Señor,
afectado ya por la muerte en su espíritu, él decide que piensa que puede cubrir lo que tenía haciendo hojas de higuera. Hagan así, qué tontería. Es más, alguien dice que es el origen de la industria textil. Hace su primer modelito, y es más, es un modelito que ni se acomoda, que no es duradero, que ha de haber sido muy... Imagínate, ¿a alguien se le ocurría, alguien ha pensado en ponerse hojas de higuera y cubrirse con eso? Medio incómodo, medio frío, medio... muchas cosas. Pero finalmente dice Dios, ¿sabes qué? Yo te voy a proveer la verdadera cobertura y lo hago a través del sacrificio. El hombre experimenta la primera muerte que puede ver, un animal es sacrificado para proveerle al hombre de la cubierta correcta que era pieles a través del sacrificio de un animal. Y desde el principio Dios está insinuando, no es por lo que tú hagas, es por lo que yo hago. ¿Me escuchaste bien? No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Él hace. Y esta mañana todos, si ya al Señor lo has creído en el Señor y lo has hecho el Señor, todos estamos en la misma categoría, justificados por la fe. Con este Dios santo, yo ahora quiero que entremos al dilema que tiene Dios. Para esto necesito traer al juez. ¿Dónde está el juez? ¿Puedes venir, juez? ¿Dónde está mi juez? ¿Ya se me perdió el juez? ¿Dónde está el juez? Necesitamos otro juez. Esta mañana vamos entonces a usar al pastor Blas como el juez. ¿No está tampoco el pastor Blas? ¿Sí está? ¿Alguien vino a la iglesia? No, nadie vino. Necesito un juez. ¿Quién va a ser? Marco, tienes que ser el juez entonces. No representa la figura así de edad ni de barba como Miguel, pero bueno. Lo que yo quiero que imaginemos es que la justificación es un asunto que da lugar en la corte celestial. Estamos como ¿cuántos han estado en algún juzgado alguna vez federal? ¿Alguien ha estado en un juzgado federal? Yo sí. Y en general, la figura más importante de un juzgado es el juez. Es más, está en el centro, levantado sobre todos los demás, y a un lado está el secretario de acuerdos, y por un lado están los que están siendo acusados, y por el otro lado están los que están defendiendo a los acusados. En esta esquina uno, en la otra esquina los otros. Entonces yo quiero que imaginemos por un lado la imagen del juez, y en este caso es Dios. El Dios del cielo que necesita declarar al hombre inocente y las bases por las cuales lo tiene que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser Dios, que es santo, poder salvar al hombre que merece morir? Dice la Biblia, escuchen este verso, el alma que pecare, ciertamente que morirá. O sea, ¿cómo puede hacer Dios? Y para pecador voy a agarrar aquí a este Brody, bueno, al fin que agarré uno bueno, digo, ahora a lo mejor ustedes son fresas, pero también eran bien buenos, pero más hipócritas. Aquí estás bien, ahí estás bien. Entonces, aquí está el juez, y obviamente aquí voy a usar este chavo, Isaías, bueno, alguno, Jeremías, no. Y a Isaías lo voy a usar de Jesús. Entonces pon cara de Jesús, por favor. Ya estamos en la escena. ¿Quién es este? ¿Quién es este? El pecador, como tú y yo. Haz así, como yo. A lo mejor él le sabemos más cosas, pero tú eres igual más hipócrita, pero bueno, no hay problema. Y él es Jesús, ¿ok? Entonces, quiero que imaginemos, la ley de Dios dice que este cuate tiene que morir. Pero por el otro lado, el amor de Dios dice que este hombre tiene que ser salvado. ¿Están de acuerdo? Dios está en un dilema. Por un lado, el amor de Dios, que quiere salvar. Por otro lado, la ley de Dios, que dice muerte. Como pecó, muerte. Y es más, todos merecíamos la muerte. O sea, si no fuera por el sacrificio de Cristo, lo que merecíamos es la muerte. La muerte eterna, la separación eterna, el infierno. Y que nadie diga que es un lugar divertido. Un lugar de dolor, lamento, lágrimas y crujir de dientes. Nada agradable. Pero el hombre merecía